Hola amigos y amigas de Retos Femeninos. Pues este es como un experimento porque es la primera vez que tengo a tantas personas en esta ventana. Tengo este hermoso ramo de belleza, amigas de muchísimos años atrás con las que estoy teniendo un bellísimo reencuentro. Ellas son Aurora Cerda. Aurora es maestra de educación superior. Patti es maestra, Patti Prieto, maestra de educación media. Ella vive en Estados Unidos y trabaja en algunas escuelas por allá. Y Hortensia, no sé bien dónde estás, Hortensia. ¿Estás en México? Estoy en la Ciudad de México y trabajo en Ok. práctica privada desde hace ya varios años. Ok, Sí. Hortensia Fonseca, ella está muy especializada en educación primaria, en educación preescolar y, por supuesto, ayudando a personas con dificultades de aprendizaje, con distintas dificultades de aprendizaje. Por supuesto, ya conocen de la emisión pasada a nuestra hermosísima Ana Carolina Saldaña, que es psicoterapeuta y filósofa. Y bueno, todo esto sucedió por una plática que de repente empezó en el chat, donde hablando de esto de regresar al corazón, de repente lo relacionamos con el tema de la educación. Y creo que ahorita, bueno, ya no es nuevo, o sea, nuestro mundo se está revolucionando a una velocidad impresionante y esto nos supone un montón de retos en cuanto al tema de la educación. Entonces, estamos todas absolutamente de acuerdo en la necesidad de incluir una serie de habilidades de conciencia, de reflexión, de ética, o sea, estas capacidades de ir hacia adentro y de ir al corazón, incluir estas capacidades o nutrirlas en nuestros hijos, de alguna manera para armarlos todavía un poquito más para enfrentar esta vida con más éxito, con más bienestar. Y bueno, quisiera yo arrancar un poquito con Ana, que nos hable un poquito acerca de por qué la educación y dónde está la importancia de esto de educar, a dónde se limita, a dónde se extiende. Ay, pues muchas gracias, Erika, por invitarnos a tu programa, Regresando al Corazón. Creo que es súper importante ese tema y me da obviamente mucho gusto estar con mis amigas queridísimas, que ya llevamos muchísimos años de ser amigas, de relación, que estamos reencontrándonos con Erika, que ha sido un placer, un descubrimiento enorme. Yo estoy fascinada. Pues yo creo que la educación es la forma de la cultura, lo que da forma a la cultura y a las diferentes culturas, ¿no? Es la manera en que podemos desarrollar nuestro potencial como seres humanos y como personas. La etimología viene un poco de alimentarnos y también hay una controversia, situarnos en el mundo. Yo creo que la educación eso es lo que hace, alimentarnos y situarnos en el mundo. Y pues toda actividad humana en potencia es educación finalmente, ¿no? Obviamente se educa muchas veces con el ejemplo, con lo que hacemos, no simplemente con lo que decimos o con lo que queremos enseñar. Es más importante a veces nuestro ejemplo o cómo nos comportamos. Eso, y pues la virtud es el ideal de la educación que, decíamos, se forma por hábitos. Lo contrario a la educación es el vicio, ¿no? Es el vicio, eso es lo que no queremos. Queremos la vida, no queremos ir hacia la muerte o falta de salud. Nuestra educación empieza pues desde que nacemos, desde el primer día que nacemos empezamos a ser educados. Y pues la educación empieza en nuestra casa, con nuestra familia, con la relación con nuestra mamá. Después se va ampliando. Quiero hablar así rapidísimo porque tenemos pues un ratito nada más y todas quieren decir algo importante acerca de su experiencia y de lo que, de cómo se han involucrado en la educación. Puse algunos puntos que le llamo la infraestructura de la educación y esos son la verdad, o sea,
Para educar tenemos que tomar en cuenta la verdad, que no es apariencia, no es manipulación o percepción de lo falso, ni la mentira. Creo que ese es un fundamento de la educación. Y ahí, bueno, hay mucho que decir. Otro es la comunicación. Necesitamos un lenguaje para comunicarnos, hablar, leer, escribir, pero es indispensable tener un lenguaje para podernos comunicar. La empatía sería la manera en que podemos comprender al otro, inclusive comprendernos a nosotros mismos, que a veces somos hasta un otro, que siempre eso es lo que creo que pasa, ¿no? Y pues ahí en la empatía se desarrollan también los sentimientos, ¿no? Cómo contactas con el corazón del otro, con el corazón, porque la educación integral toma en cuenta cuerpo, mente, espíritu, es la totalidad del ser de la persona. Otra cosa muy importante de la infraestructura es la dignidad de la persona. Respetar la dignidad de la persona para lograr seres libres, que aprendan a aprender y que integren todas sus capacidades, sean corporales, intelectuales, emocionales, espirituales, para poder desarrollarse y para poder ser parte de este mundo, de la polis, ¿no? De la polis en el sentido griego, ¿no? Somos somos correlación con otros, no somos seres individuales como islas. Y pues yo creo que es tan importante aprender las materias básicas, que son las típicas que hemos aprendido, matemáticas, español, geografía, historia, por ejemplo, se me hace muy importante, pero al final son medios para lograr algo, ¿no? El fin es lograr que el individuo se desarrolle con una ética y con valores. Y bueno, solo lo aviento hacia la mesa. Creo que hay dos aspectos formativos muy importantes en el ser humano: el arte y el deporte. Creo que el arte y el deporte nos pueden enseñar mucho. Y bueno, creo que ya pongo sobre la mesa todo esto. Bueno, va a salir el tema de las nuevas tecnologías que pues ahorita están al máximo, y pues ya podemos ir como dialogando acerca de esto. Okay. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Y me quedo con una cosa importante. Hablas de la virtud versus el vicio, ¿no? Como una especie de eje donde los extremos, de un lado está la virtud y de otro lado el vicio. Y eso me remite rápidamente a lo que he estudiado alrededor de las adicciones. Y es muy interesante. Exacto. Porque cuando vemos adicciones, lo que es más importante que comprendamos los seres humanos, que una adicción es un escape ante el dolor que te genera tener una incapacidad para plantarte en la vida y caminar exitosamente en tus términos como ser humano. Entonces, este dolor, como no lo sabes manejar, estás buscando una vía de escape. Entonces, por supuesto que la virtud es esta preparación que vamos a tener para que estos huecos en la educación no se manifiesten, y si se manifiestan tengamos la entereza de enfrentarlos y entonces no caigamos en el vicio, porque la palabra vicio puede ser como muy peyorativa y la podemos ver muy mal, nos puede asustar, pero caemos en el vicio cuando sentimos este dolor de esta incapacidad de no estar preparados para. Y entonces viene, ¿para qué estamos preparados en la educación? ¿Qué está pasando? Amigas de mi alma, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos enfrentando? Y cómo de alguna manera podemos tener algunos lineamientos o algunos apoyos desde la conciencia para crecer en educación nosotros como adultos y, por supuesto, ayudar a nuestra familia y a nuestros hijos. Siendo como muy observadora de este fenómeno que vivo todos los días, cuando me llegan chiquitos con problemas de aprendizaje, ¿qué veo? Veo mamás que sí quieren trabajar con sus niños y desarrollar sus virtudes.
y que vivan una vida más plena y enfocada a, pues, a un mundo que se percibe en el futuro mucho más adverso que el nuestro. Pero hay falta de ese contacto o es la creación de ese nido que los niños necesitan para crecer seguros, contenidos y no tan, ¿cómo te diré? No tan, estamos aquí, pero nos lleva la vida, como sin estar conscientes de que los primeros años son fundamentales. María Montessori tenía un planteamiento maravilloso porque decía, hay que integrar a los niños a la vida diaria con amor, con estructura, en voz baja, hablándoles con el corazón para que ellos solitos vayan entrando en el mundo, en esta vida rutinaria, pero con amor, porque finalmente esta rutina crea hábitos, estos hábitos crean una disciplina que finalmente se necesita en la educación porque es una realidad. Y a veces los niños llegan a la escuela pensando que sentándose en su pupitre y cargando sus libros y su lonchera de última moda y su termo padrísimo, va a suceder. No, sucede ¿cómo? Pues con el trabajo, con la constancia y demás. Entonces, ¿qué veo? Veo mamás que por un lado sí quieren, pero a veces no pueden porque tienen que trabajar. Es un hecho que la incorporación de las mamás a la economía le ha restado presencia en los hogares. En México tenemos la fortuna de a veces tener apoyo doméstico que sustituye y nos ayuda a ciertas tareas. Pero si queremos hablar de esta parte de cómo estos niños desde el alma de la familia llegan bien a la escuela para aprender, hay algo que está fallando. Los papás todavía poco presentes, algunos sí, otros no. Y obviamente la palabra terapia, cuando hay un problema de aprendizaje, es un tabú. Los papás se tardan mucho en aceptar que este chiquito necesita más ayuda y yo no trabajo nada más con el chiquito, trabajo con la familia, porque como decía Ana, el aprendizaje es holístico, la educación es holística, es cuerpo, mente y todas las habilidades que necesitamos para sentarnos en una mesa de trabajo y llegar, o un pupitre, y llegar y escuchar a la maestra y asimilar lo que sucede. Entonces están pasando estas cosas que es fundamental revisar, porque sí ha cambiado la educación en términos de que nos hemos dado cuenta de que tiene que ser además significativa para el niño, para que haya un anclaje. Entonces, y lo pueda ir formando y haciendo esta arquitectura de aprendizaje en su mente. Y también ha cambiado porque nos damos cuenta de que tiene que ser más dinámico, no pueden estar tanto tiempo sentados, hay que integrar el deporte, hay que integrar el arte, pero lo básico que es, ¿cómo contengo a este niño de forma especial? Porque cada uno es especial, tenga todos los elementos para recibir y hacer lo que tiene que hacer satisfactoriamente. Eso es lo que yo creo. Y lo vivo todos los días. Me encanta lo que compartes. Me quedo con dos cosas que me parecen muy importantes. Esta parte donde hablas de María Montessori, de aproximarse al niño con esta tranquilidad, con este aplomo, con esta voz baja, ¿no? Sin gritos, o sea, generar un ambiente, tanto en casa como en la escuela, de seguridad psicológica, creo que es indispensable para que el niño pueda desarrollarse como individuo de manera integral. Sí, totalmente, totalmente. Este sentirse a salvo, este sentirse seguro es importante para que vaya desarrollando sus fortalezas, porque si no está seguro, no se va a poner en contacto con sus fortalezas. Y aceptar sus debilidades, porque esa es una fortaleza. Exacto, pero que se va desarrollando y les tienes que enseñar a verla, porque
yo recibo niños muy juzgados, ya con mucho bullying, con una presión de la escuela y de sus padres muy fuerte, que cuando llegan a un ambiente de mucha contención, se liberan de eso y empiezan a ser distintos. O sea, la sonrisita vuelve a su carita y poco a poco llega a su alma para decir, es que yo sí puedo. Claro. Yo sí puedo, aunque use lentes, yo sí puedo, aunque me cueste trabajo los sonidos del habla, yo sí puedo, aunque no esté leyendo y comprendiendo muy bien, yo sí puedo. El mensaje de yo sí puedo les cambia absolutamente la forma de presentarse en la escuela. Contactar con esa capacidad necesitan de este ambiente seguro, de este Totalmente. ambiente seguro. Y la segunda cosa que me gusta muchísimo y que desde mi propia experiencia para mí ha sido importante, y no lo entendemos muchas veces, es la importancia de los hábitos. Cuando estamos educando a nuestros hijos, de repente son chiquitos y pensamos, bueno, vamos a dejarlos ser niños. ¿Qué tanto es tantito? Que hagan lo que quieran. O sea, va a pasar su infancia y se van a tener que comprometer. Y lo que está sucediendo es que estamos arriesgando. Los hábitos a mí me parecen como los pilares, los cimientos de una estructura de personalidad que en el caminar de la vida va a tener muchos quiebres, muchos temblores, muchos terremotos, por llamarlo de alguna manera. Si esos hábitos están instalados, el hábito de comer sanamente, el hábito de hacer deporte, el hábito de responder apropiadamente desde el corazón, desde la contención emocional, el hábito de estudiar, de leer, todos estos hábitos, cuando lo pierdes todo en tu vida, igual pierdes tu trabajo y pierdes tu profesión. Hay veces que suceden esas cosas. Esos hábitos de levantarte siempre en la mañana a hacer ejercicio son los que te van a salvar de entrar en una crisis de caos que muy probablemente te va a llevar a una espiral descendente y te va a llevar a un ciclo de fracasos del que difícilmente puedes salir. Esos hábitos, junto con la moral y con la ética que vayas teniendo como ser humano, cuando se pierden todos los agarres externos, son lo que te salvan. Claro, Erika, inclusive saber descansar es lo que te hace resiliente, porque resiliente es cuando te recuperas de algo que te pasó, de una crisis. No es que eres la más fuerte del mundo y que puedes con todo, es recuperarte. Entonces el descanso, la alimentación, todos esos son hábitos importantísimos que pues también se aprenden, ¿no? Y se educan, digámoslo así. Y lo vas sintiendo en tu cuerpo, no es algo que piensas. Sientes aprendes a estar en contacto para reconocer la necesidad de comer, la necesidad de descansar, la necesidad de ponerte las pilas y hacer algo al respecto de lo que estás enfrentando. Y eso se educa con los hábitos. Entonces, eso me parece totalmente importantísimo. Patti quiere que además vamos como de la primaria a la educación elemental, a la educación media y después a la educación universitaria. Entonces, vamos, Patti, cuéntanos tú qué es lo que ves y qué te parece importante mirar y rescatar en este momento. Bueno, primero, gracias por la invitación. Jamás pensé estar en la educación, ¿no? Yo estudié otra cosa, pero poco a poco me jaló. Y me he convertido, pues realmente se me ha convertido en una pasión del corazón, ¿no? Yo no sé si también el hecho de ser madre me afectó, no te sé decir, pero bueno, aquí estoy. Y para mí la experiencia ha sido muy distinta porque yo doy clases de español en una escuela preparatoria aquí en Estados Unidos. Doy español, doy literatura, ¿quién lo iba a decir, verdad? Pero bueno, aquí estoy. Y para retomar lo que decía Hortensia, que creo que es bien interesante, ¿no? Sobre esta aproximación a los niños y esta aproximación con ternura, ¿no? Para mí,
pues por ahí he leído pues he leído bastante y hay una cita muy interesante de Fedora Averastun que dice, solo a los niños hay que hablarles de usted, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen sabiduría, ¿no? Toda la sabiduría, nosotros nacemos desnudos, ¿no? Nacemos sin nada. Toda nuestra sabiduría está adentro, pero digamos, la información, los conocimientos están afuera. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Un niño pequeñito, tú ves a un bebé y literalmente un niño te desmonta el ego, ¿no? O sea, es todo ternura. Y esta ternura es totalizante con los niños. Entonces, para mí esto me ha dado un punto de referencia bien importante porque yo creo que como profesora, yo no puedo ser ni totalmente tierna ni totalmente estricta. Tengo que tener este balance en donde tengo que tener límites, pero al mismo tiempo tengo que balancearlo con una ternura enorme. Ahora, cuando enseñas una segunda lengua, especialmente a la edad a la que yo le enseño, porque cuando son chiquitos no tienen esta conciencia, ¿no? Esta conciencia de su ser, de su persona. Cuando yo los tomo, que es a los 14 añitos, que son tiernitos, pues están en un momento tan delicado en donde están poniendo estos bloques, en donde están armando su personalidad y están armando quiénes son. Hay que tener muchísimo cuidado en la forma en que les hablas, porque puede ser crítica, puede ser una forma crítica. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucha ternura. Y cuando un niño enfrente de una clase necesita hablar en otro idioma y no lo sabe hacer o le cuesta mucho trabajo, lo primero que estudié, ¿no? Acabé haciendo una maestría en lingüística aplicada en segundas lenguas. Lo primero que tienes que aprender es a bajar estos filtros de ansiedad, ¿no? Si no bajas el filtro de ansiedad, no hay forma de conectarte con un niño, no hay forma. Entonces, yo lo que hago los primeros meses es verdaderamente me dedico a bajar estos filtros de ansiedad y conectar con cada uno de ellos. Tengo una actividad que se llama la estrella del día, ¿no? Entonces, a esta edad, los niños solo piensan en ellos. Yo. Entonces, todas mis actividades están centradas en ese yo. ¿Por qué? Porque realmente quiero que se sientan especiales, quiero que realmente se sientan que son el centro de atención, ¿sí? Y yo les pongo toda mi atención. Cuando yo les gano el corazón, cuando yo entro así, suavecito, a agarrarles el corazón, en ese momento es cuando empiezan a aprender. Algo que decía Hortensia muy interesante es lo de los hábitos, ¿no? Los hábitos pues son importantísimos porque son esta conducta reiterada que te va a llevar precisamente a esta economía de esfuerzo. Cuando tú adquieres un hábito ya ni lo piensas. Y un poco también, retomando lo que decía Ana Carolina, que las materias, ¿no? Todas las materias que tenemos en la escuela, pues para mí son un pretexto, ¿no? Para enseñarles al niño, pues toda esta comunicación, esta verdad, esta empatía, demostrarles mis sentimientos. A veces yo me tengo que volver vulnerable, ¿sí? Para que ellos vean que está bien volverse vulnerable y que vean que está bien comunicar los sentimientos. Para mí es importantísimo la atmósfera, ¿no? En la que yo desarrollo mi clase, porque cuando yo hago sentir bien a los niños se sienten bien, ¿sí? Ah. Si yo les pregunto cómo me siento o yo escribo cómo te sientes, ¿no? Es chistosísimo porque los niños te dicen, me siento bien, estoy contento o estoy derecho en mi mesa, estoy bien sentado. O sea,
tienes unas respuestas que para mí son así inverosímiles, son adoradas. Pero yo lo que les digo a los niños es, esta frase significa me siento bien en todo su sentido, en el sentido emocional y en el sentido físico. Si yo en una clase estoy así, ¿no? Me acuesto así atrás, ¿no? Me estoy alejando del aprendizaje. Cuando algo me interesa, yo veo que hacen así, ¿no? Físicamente tu cuerpo responde, ¿no? Al interés o al desinterés. Entonces, para mí, claro, entonces, para mí, como profesora, he tenido que aprender precisamente a hablar con el cuerpo. Y como decía Hortensia, ¿no? Yo cuando necesito acercarme a explicar algo a algún chiquito, yo me agacho, me siento con ellos, me pongo a su lado, oye, ¿de qué lado escribes para que puedas ver? O sea, le tengo todas esas consideraciones para que él sepa que yo estoy interesada aquí, ¿no? Estoy interesada realmente en su corazón. Y eso pues, cuando termina el curso, ¿no? Es increíble ver la respuesta que he tenido, las notas que me escriben. Tengo una caja llena de notas de agradecimiento que me llenan el alma, ¿no? O sea, me llenan el alma, porque no solamente les enseño el español, les enseño a ser empáticos con las personas que a veces emigran, no solo por situaciones de trabajo, no solo por situaciones de opción personal, pero todas estas personas que emigran por razones de clima, de violencia en sus países, de no tener otra opción, ¿no? De darles una mejor vida a sus hijos. Entonces, yo enseño esta empatía a otras culturas, ¿no? A realmente, y no quiero decir a ser tolerantes, porque a mí esa palabra no me gusta. Tolerancia es contenerte, ¿no? Me siento como que me estoy conteniendo y en algún momento esa contención va a explotar. Para mí es enseñarles a entender, a tener esta humildad de comprender por qué la gente emigra. Y no solamente la emigración de Latinoamérica a los Estados Unidos. O sea, tenemos emigración, es una emigración de la gente a muchísimos otros países porque quieren una mejor vida, ¿no? Y a realmente tratar de borrar estos estereotipos que son terribles en la televisión, de que la gente de Latinoamérica es solamente violenta, ¿no? Que vienen a este país, a los Estados Unidos, a destrozar o a ser violentos. Entonces, para mí se ha convertido en esa parte de no solamente enseñarles la parte del español como lenguaje, sino la comprensión de toda otra dimensión de la cultura. Wow. Para mí también, como les mencionaba hace rato, yo pues enseño en una escuela privada, entonces, pues sí son niños privilegiados, la verdad. Y tenemos muchos privilegios y en estos privilegios pues tenemos educación, lo que llamamos one-on-one, que todos los chicos tienen un aparato, ¿no? Electrónico para tener, toman sus notas ahí, hacen todo ahí. Yo creo que la historia nos ha mostrado que el péndulo, ¿no? Tiene que volver a regresar. O sea, yo creo que ya esta parte de la informática, como bien lo dice el nombre, es información que la podemos encontrar en Internet. Pero esta información nunca, jamás, ¿sí? Va a suplantar a un ser humano que le lleve esta información al corazón. Claro. O sea, la computadora me puede enseñar un curso online de cómo ser terapeuta, cómo ser masajista online, ¿no? Entonces no sé, pero... ¿Cómo implico el corazón en esa actividad?
¿Cómo me nutro mientras Por estoy supuesto. haciendo esa actividad? Eso no me lo va a dar, Por me lo va a dar supuesto. una tecnología. ¿Cómo contactas con el otro? Exacto. ¿Cómo contactas con el otro? Y ese contacto es el 1 a 1. Ese contacto es el lenguaje corporal que tienes con los niños. Y esa sabiduría que tienen los chiquitos, ¿sí? Hay que saberla manejar para que florezca y que el conocimiento que está afuera, que ellos determinen qué conocimiento es apropiado para ellos. Por supuesto que yo también siento que estamos en un momento crítico, ¿no? De la educación. Y yo al principio yo decía, yo tenía un chiquito que me venía y yo decía, no, qué barbaridad, ¿qué voy a hacer con este chiquito? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de repente conocía yo a los papás y decía, con razón, con razón, con razón. O al revés, ¿no? Tienes un chiquito encantador y los papás son encantadores. Pero sí te empiezas a dar cuenta, como decía Hortensia, que este nido, ¿no? En muchas ocasiones se ha perdido y se ve precisamente en la educación media, ¿no? Como decían que las mujeres hemos entrado en el campo de trabajo, yo tuve la gran fortuna de poder estar con mis hijos, ¿no? 24 horas al día, pero ahora pues es más complicado, ¿no? Y yo lo veo ahora en las generaciones que pues ya muchos chicos no quieren tener hijos y eso es preocupante. Muy preocupante. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto y les dejo la palabra. Quisiera, antes de invitar a Aurora a que platique con nosotros, como puntualizar rápidamente algunas cosas que también son cosas que me llevo y que espero que las personas y nuestras amistades que nos están escuchando también se lleven cosas interesantes. Esto de hablar a los niños de usted, para mí implica un respeto y un reconocimiento de su sabiduría. En esta frase de que hay que hablar a los niños de usted, es más bien esta cosa de el niño no es algo, un individuo al que te puedes aproximar faltándole al respeto o dándolo por hecho o rompiendo sus límites porque tú eres el adulto y tú sabes, ¿no? O sea, claro, es un ser íntegro, es un ser tienes que aproximar con respeto y depende de esa aproximación con respeto vas a formar a un ser humano respetuoso, porque los niños aprenden del ejemplo. Entonces, y ahí va esta parte, y lo conecto con estos límites de ternura, este eje otra vez de ternura versus límites, que creo que no hay una ecuación adecuada o perfecta como para generalizar dónde está este balance entre el límite y la ternura. Esto es un ejercicio del adulto que tiene que sintonizar con el niño desde el corazón, desde sus sensaciones, desde su comprensión, y entonces ver aquí en esta situación en particular cómo debo de poner el límite sin violentar al niño, y dónde la ternura aplica y dónde aplica la seriedad. O sea, este es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Es parte de la vocación, yo creo, ¿eh? Yo creo que la vocación, completamente de acuerdo. Por la educación, claro, que te da esa sensibilidad y la vas desarrollando. En mi caso, que yo veo niños one-on-one, pero presencial, y entonces te das cuenta de que con ese niño te funciona esto, con este otro, lo otro. Tienes que ser súper hábil y súper observadora. Y para eso necesitas tu tiempo, tu conciencia y tu atención. Y lo que quiero puntualizar también, aquí están hablando aquí unas educadoras maravillosas, una filósofa, psicóloga también maravillosa. Estamos hablando de la educación, pero no nos podemos limitar. Esto que estamos hablando va tanto para un maestro de escuela como para un padre de familia.
De acuerdo. Entonces, Totalmente. Son la piedra angular, piedra angular. Este instinto del que estamos hablando, Hortensia, también como padre lo tienes que ir desarrollando y necesitas tener la capacidad de hacer una pausa, de estar Totalmente. con un aplomo emocional para poder hacer ese contacto. Y eso me lleva a esta parte de los filtros de ansiedad. Estamos viviendo en una cultura donde los grados de estrés y ansiedad, y hay estudios, me dedico particularmente a eso, hay estudios, pero por montones, donde... A mí me llegan niños muy ansiosos y yo tengo una hamaca donde los meso antes de empezar. Y el otro día me preguntaba un adulto que vino a estar conmigo, me dijo, ¿para qué es esa hamaca, Hortensia? Y le digo, porque necesito lo que decía un poco Patti, ¿no? Bajar esta sensación de algo me va a pasar con esta persona con la que vengo a estar, ¿no? Algo me va a pasar. Entonces, cuando tú los contienes y las haces sentir en un lugar seguro, la disposición, el lugar donde se presentan para recibir la información o el aprendizaje o enfrentarse a su debilidad, porque a veces sí los tienes que enfrentar a esto, te cuesta trabajo y lo tenemos que hacer. Es distinto, completamente distinto cuando hay este abrazo psicológico. Claro. Bueno, ahora hay una tomando en cosa... cuenta eso, perdón la interrupción, Hortensia, pero me parece importantísimo lo que dices, porque tú trabajas de 1 a 1, ¿no? Y tienes este espacio maravilloso que lo contiene todo. Yo que trabajo con muchos niños, tengo que lograr eso con todos. Entonces, para mí es importantísimo. Pero qué maravilla esa sensibilidad. Sí, pero para mí lo que es importantísimo, porque todo el mundo me dice, ay, tu clase está increíble, ay, ya cambiaste los escritorios. Bueno, precisamente hago eso para atender esas sensibilidades. Hago grupos pequeños, hago grupos grandes, ahora es en círculo, ahora es en fila. ¿Por qué? Porque quiero atender a todas esas debilidades y ser sensible a esas debilidades para que no se sientan que hacen el ridículo cuando hacen algo mal, ¿me explicó? Sí, claro. Entonces, ese tema de Hortensia, de que la hamaca, bueno, lo voy a sugerir en mi salón de clase. Los filtros de ansiedad, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y hamacas, pelotas grandes, te pueden también ser telas. Yo luego les paso algunos tips, pero porque tengo varios, no es mi único recurso y sí funciona muy bien. Bueno, a mí me gustaría dejar en la mesa algo. Si el tema bien es la educación desde el corazón, en mi papel yo formo, no educo, ¿sí? Hay que tener una línea en lo que es la educación que viene desde la infancia a lo que es la formación del adolescente que ya casi es un adulto. Estamos hablando que en este momento, y porque no me sé exactamente cómo es, pero retomo que a quienes yo formo no educo, porque finalmente la educación ya viene de donde ustedes dicen, pero es la famosa o la conocida generación Z, que son digitalmente nativos, que están siempre conectados en línea, son multitareas, consumen contenidos en línea 100%, suelen ser más creativos y más emprendedores, tienen una diversidad y aceptación mayor, les gusta la educación en línea, se preocupan por el medio ambiente, pero si bien no están tan comprometidos por lo que es la educación. Cada vez vemos más cuando tú les preguntas qué quieren ser influencers. Y eso no está bien. O sea, hay que formar, hay que darles las herramientas para que se enamoren de la carrera. Porque yo doy clases en carreras, doy clases de derecho, gastronomía, diseño de modas, diseño industrial, una carrera comunicación, ahora hay una carrera que está muy de moda que se llama administración de las empresas del entretenimiento, pero yo tengo inglés legal,
mercantil, ética jurídica y demás, ¿no? Al igual que Patti, yo no soy, o sea, nunca estudié para ser maestra, ni mucho menos. La vida me trajo a esto, yo fui servidora pública muchísimos años y descubrí que esta es mi pasión. Entonces, educar para mí desde el corazón sería formar desde el corazón. El compromiso que yo tengo como docente, en donde yo tengo que actuar en una coherencia con lo que yo estoy enseñando. Si yo exijo puntualidad y exijo que estén, es porque eso les va a dar la formación para cuando sean adultos y llegan a la vida laboral y no lleguen a una entrevista de trabajo tarde. Que yo tengo que estar comprometida que si son 3 meses, 6 meses o lo que yo vaya a dar, en ese momento no me puedo ir de vacaciones, no puedo faltar, porque es lo que yo espero de un profesionista. Modelar. Entonces, eso es lo que yo les voy a enseñar y a formar. ¿Qué retos? Todos los retos del mundo, porque pues todo lo tienen a la mano. Hay un estudio de la Universidad de China, no sé cuál universidad de Beijing. ¿Saben cuánto tiempo pone atención un joven? 45 segundos. 45 segundos es lo que un joven te pone atención en un salón de clase. Porque está el chat, porque está el WhatsApp, porque está lo que sea. Y en un principio, pues los docentes a este nivel tratábamos de eliminar y que no hubiera chats y que no hubiera WhatsApp y que no hubiera todo esto. Pero hay que aprender a traerlos, inclusive la inteligencia artificial, los valores, la ética y sobre todo el saber que si tú haces una tarea y plagias, estás engañándote a ti mismo. Entonces, pues todo esto es lo que implica que ahora los docentes a nivel universidad trabajemos diferente. No es que te tengas que aprender las cosas, es aprender a llevar lo que es un aprendizaje colaborativo, trabajo en equipos, programas y proyectos en donde se fusionan diferentes materias. Aquí tengo una pregunta. En esta inmediatez y en esta cantidad de estímulos donde dice el rango de atención es compromiso, es de 45 segundos. Estamos hablando entonces de que es necesario trabajar en esta habilidad de vincular, porque en 45 segundos yo no me puedo vincular con nada, ni con un cachorro. No me puedo vincular. Entonces estamos pensando que estamos empezando a tener una cultura totalmente desvinculada. Claro, porque todo lo tienen en internet. Desvinculada, desapasionada, desconectada de ellos mismos. El reto es trabajar en ese... Jalarlos y darles las armas para que se formen para su futuro. Para que si escogieron la carrera de derecho, se enamoren del derecho. Claro, entonces ahora, entonces el arma, perdón, es que lo que estás diciendo me está estallando el cerebro maravilloso. Entonces la habilidad, la herramienta ya no es la información. Es como la conexión, la pasión, el vínculo. ¿Qué haces? Déjame te comento algo. Yo doy clases de 1:30 a 2 horas. ¿Sabes cuántas horas le invierto a una clase? 8 horas. Yo trabajo, o sea, yo me levanto a las 4:30 de la mañana y a veces no voy a hacer ejercicio. Los sábados y los domingos no atiendo mi casa. Mi esposo es el que se dedica a atender la casa, porque yo estoy pegada en la computadora buscando herramientas, un Kahoot, un trabajo, una investigación, qué puedo hacer, cambiarles, un poco rígido, no me están poniendo atención, entonces un examen, no me ponen atención, me salgo, tema por visto, es muy difícil traer la atención. Entonces, el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Es nuestro y de la cultura, ¿no? Un papel bien complicado, porque es ver quiénes son realmente los que están, porque todavía sigue habiendo chavos que están porque ahí les dijeron que tenían que ser. El año pasado tenía yo un alumno que no quería, yo estaba dando clase mercantil y no quería, y me decía que no, que porque él quería ser agricultor, ganadero, y que su mamá lo obligaba a estudiar derecho. Bueno, entonces, ¿cómo? Ahí entonces
no te gusta, ¿cómo le voy a hacer para que esto te vaya a funcionar para lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta generación es una generación bien complicada. Y todavía viene más porque son chavos que vienen de la pandemia. Entonces, yo tengo dos escenarios distintos. Los que son presenciales, que tengo alrededor como de 120 entre las diferentes clases que doy, en donde cada uno tiene una necesidad distinta, cada uno tiene un por qué estar. Hay minors que están estudiando laboral, pero finalmente su ámbito es economía o lo que sea, y entonces es como darle, a ver, chavo, por aquí te entro. Ahora, los que están, yo les doy clase a los que están en Mérida y en Cancún, y son materias en línea, pero el material con el que ellos tienen que estudiar es un material que tiene que ser atractivo para conectarlos, ¿no? Y decir que es suyo. Entonces, saber cómo utilizar la tecnología, sí, para mí es un tema bien importante porque, bueno, ya está, ahora vamos a sacarle provecho. Entonces, ya debió de haber venido con esa educación, ¿me explico? Entonces, yo lo que hago es separar. En el trabajo de ustedes está padrísimo porque hay que educarlos. La situación es formarlos. ¿Para qué? Para que sean personas de bien, que sean profesionistas comprometidos y sobre todo que lo que hagan les apasione. Les apasiona, claro. Les apasiona. Y mi trabajo es, a través de las clases que yo doy y cómo las doy y cómo ellos lo perciben, vean que a mí me apasiona lo que yo hago. Ahí estás modelando, ¿no? Y entonces yo veo una persona apasionada, ahí voy, Ana, una persona apasionada brilla, una persona apasionada tiene una energía, una persona apasionada atrae, comunica. Y yo quiero sentirme como esa persona, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Y creo que ahí es, o sea, hay como una serie de sutilezas cuando estamos formando o educando que no tienen que ver con el contenido intelectual o de la información que estamos transmitiendo, que tiene que ver con nuestro modelaje. Qué tan delicado es esta línea, y les doy una anécdota que a mí sí me dejó choqueada, ¿no? Finalmente vas a la universidad, tienes un compromiso, tienes que cumplir con faltas, y si no cumplen las faltas que deben de tener en la universidad, pues se van a extraordinario. Este año, a principio de año, murió mi suegra y tuve que ir a México y tuve que faltar. A la hora que tuve que mandar a uno de mis alumnos extraordinario, la respuesta fue, ¿y por qué yo sí me tengo que ir y no puedo faltar? Y usted se puede ir cuando se le da la gana. ¿No? Entonces es, a ver. Una cosa es una situación de emergencia que no tiene nada que ver con la formación, pero debes de saber cuando esas situaciones de emergencia ameritan que puedas o no para hacer algo. Pero es tu formación, no es la mía. Yo ya me formé y yo ya podré decidir cuándo tomo y cuándo puedo hacer una situación así, siempre cuando no implique que yo esté dejando mis responsabilidades a un lado. Pero los chavos están en esa tesitura. Pero me parece muy interesante lo que dices, y no por los chavos, ¿de acuerdo? O sea, estamos privilegiando la calificación cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela. Estamos privilegiando que aprueben, que tengan el título, ¿de acuerdo? No estamos, o sea, en esta parte la empatía era importante, la reflexión era importante, la justicia y la verdad, como nos decía Ana al principio, eran cuestiones importantes. Si no hemos formado a nuestros niños en esas áreas, cuando se presentan estos problemas, su respuesta es defensiva y es violenta y carece de argumentos, pero no es porque el niño, no, este niño solamente está reflejando un problema que nos atañe a todos y está reflejando, como dicen que para muestra basta un botón, está reflejando la enorme necesidad que tenemos de volver a los valores esenciales que nos hacen humanos, que nos conectan con nuestra sabiduría que viene de nacimiento, para entonces tomar todas estas nuevas tecnologías y sacar de ellas lo mejor y evitar que estas tecnologías tomen el mando de nuestra conciencia y de nuestra humanidad, dejando de ser humanos para convertirnos en bestias. Yo les hago muchas actividades en línea para
romper ese ciclo de los 45 segundos, los vuelves a traer, vuelve a romper, tienes que buscar otro mecanismo alterno y los vuelves a traer. Y estar Unos vinculado. pueden ser actividades divertidas y otros pueden ser, pues, formativas. Un examen, una calificación, una pregunta, ciertas cosas que vas midiendo conforme al tipo de grupo y claro, pues no le exiges más. A algunos, que por ejemplo yo no les puedo exigir que me hagan un contrato perfecto, a los que son abogados, claro que sí, pero a los que estudian otra cosa y que tienen que hacer un contrato, pues no, ¿no? Entonces, aquí lo importante, mi punto de vista, no es educar, es formar desde el corazón a través de que tú tengas esa pasión para que lleguen a querer a lo que se van a dedicar y no nada más sean profesionales o profesionistas, sino que sean padres de familia respetuosos, educados, conscientes y que tengan empatía con los demás. Eso Bueno, sería pues, parte. el tiempo se nos fue volando, ya se nos fue una hora. Me encantaría, poder cerrar con unas breves palabras de Ana, porque también Pati ya también se está teniendo que ir. Pati, ¿te tienes que ir ahorita o nos quedamos nada más para No, escuchar me quedo unos el comentario de minutitos. Ana y nos despedimos? Por supuesto. Gracias a todos, a ustedes por estar aquí y a quienes nos están escuchando. Ana. Ay, no, pues igualmente muchas gracias. No, nada más que con esta plática me encanta cómo cada una a su manera busca los mecanismos para poderse comunicar, para llegar a sus alumnos. Me tienen asombrada, increíble, las felicito de verdad. Y al final me venía esta frase a la mente: el medio es el mensaje, de Marshall McLuhan. O sea, eso se refiere a cómo Patti, Hortensia, Aurora buscan la manera de llegar a sus alumnos, de romper, de hacer disruptiva, por ejemplo, una clase como dice Yoyi, trayendo otra tecnología, otra cosa para captar su atención, o como dice maravillosamente Patti, de que a veces es en círculo, a veces los pongo en línea, pero cambio como la manera dependiendo de cómo siente al grupo, y al final son medios que utilizas tú, que son más importantes a veces que lo mismo que están abordando, ¿no? Entonces nada más quería decir eso, y bueno, maravillosa De la charla. información, exacto. ¿Yo puedo cerrar con algo? Sí. Me gustaría saber que el chiste, al final, lo que queremos es que los jóvenes, que las personas en general, tengan un pensamiento creativo y crítico. Claro. Totalmente, totalmente. Y eso se desarrolla con esta capacidad de ir adentro, de tener tiempo, de hacer una pausa para ir adentro, estar ahí y que desde ahí germine eso que vamos a poner en la vida, ¿no? Entonces, pues, hay muchas cosas que están sobre la mesa. Espero que esta no sea la primera, bueno, que esta es la primera, que no sea La primera, pero no la última. Ha sido un enorme placer. Gracias, Hortensia ya no está, gracias pero gracias a todas por el honor que me hacen de regalarme un poco de su tiempo y de su experiencia de vida para compartirlo con Retos Femeninos. Nos vemos pronto y que se llene su vida de bendiciones. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.